Bien, bueno, Dios me le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Agradecidos con Dios primeramente, nuestro Señor Jesucristo, y con la iglesia Camino de Gloria, sus pastores, el hermano José y la hermana Rocío, y a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a retomar nuestro panorama bíblico del Antiguo Testamento. Vuelvo a recordar, siempre haré énfasis en esto, es un panorama, tocaremos puntos importantes, solamente no se podrá hablar todo, pero sin embargo se le deja un bosquejo, se ha enviado una guía por el grupo de WhatsApp para que usted pueda ampliar un poco más sobre este tema. Vamos a hablar hoy de lo que es el Reino del Sur. Hablamos del Reino del Norte en clases pasadas y vimos que fue un reino que en el año 721 fue a cautiverio a causa de la desobediencia, a causa de que se encendieron en la idolatría, en las cosas que no agradaban a Dios, y Dios decide reaerlos de la tierra, y ese acontecimiento fue algo que Dios usó de alguna manera para hablarle ahora al Reino del Sur, que ellos también podían correr el mismo rumbo, por decirlo así. Vamos a hablar hoy de aproximadamente 5 reyes. El Reino del Sur, igual que el Reino del Norte, tienen su inicio en el año 931 aproximadamente. Acordémonos que las fechas siempre son aproximadas. 931, cuando el reino se divide después de la muerte de Salomón. El Reino del Sur, de alguna manera, termina en cautiverio también en manos de los babilonios en el año 586 a.C. y fue llevado por 20 reyes, 19 reyes hombres y una reina llamada Talía, quien usurpó el trono en cierta ocasión. Vamos a hablar hoy entonces del reinado de este hombre llamado Asa. Asa, dice la Biblia, comenta de que fue el primer rey piadoso que tuvo el Reino del Sur. El primer rey en cuanto a orden fue el rey Roboán, quien era hijo de Salomón. Ya hablamos de él en algún tiempo y vimos que era un hombre muy malo, perverso, un hombre que oprimió al pueblo. Pero ahora nos toca el turno hablar del rey Asa, quien es el primer rey que hace las cosas bien para Dios. Dice aquí en lo que resumimos que era un rey piadoso, dirigió a Israel a un avivamiento, pero vamos a ver cómo aconteció esto. La Biblia dice en Segunda de Crónicas, capítulo 15, dice que vino el Espíritu de Dios sobre Azaría, hijo de Obed. Este hijo de Azaría, hijo de Obed, era este hombre Azaría, perdón, hijo de Obed, sobre el cual vino el Espíritu de Dios, era un profeta que vino de parte de Dios a la casa de Asa, que habló con Asa y le dio unas palabras de parte de Dios. Le dijo que si él buscaba a Dios, lo iba a hallar. Vamos a leerlo en el versículo 2, dice, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si lo dejareis, él también os dejará. Y comienza a darle una serie de promesas de parte de Dios, comienza a decirle de alguna manera, mira, es necesario que tú busques de Dios, es necesario que tú hagas las cosas bien, porque si haces las cosas mal, te va a venir esto, te va a venir lo otro. Y este hombre fue muy sabio porque atendió el consejo. Quiero traer esto a nuestras vidas hoy. Dios siempre va a usar a alguien para traernos una palabra para que nos podamos conducir de manera correcta. De modo que ninguno de nosotros, amados hermanos, tiene la excusa para decir que no se le fue advertido que Dios quiere bendecirte y bendecirme a través de la obediencia. Dios siempre nos va a hablar. Por lo general nosotros siempre esperamos cuando hay actividades en las iglesias que venga un predicador de afuera a ver qué palabra nos trae. Pero resulta que cuando el predicador habla, aquel invitado que viene de otro país, de otra ciudad, de otro departamento, entonces nos damos cuenta que nos está hablando el mensaje que el pastor tiene meses hablándonos. Es que Dios siempre va a estar hablándonos con la gente de la casa, con la gente de afuera. No hay que esperar un predicador. No hay que esperar el lunes en la clase, no hay que esperar el domingo en la escuela dominical.
Cuando usted lee la palabra de Dios, Dios le está hablando. Y Asa entendió el tiempo. Qué bueno cuando los hombres de Dios entienden los tiempos de Dios. Porque dice la Biblia que Asa entonces tomó esas palabras. Versículo 8 dice, cuando yo Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín y reparó el altar de Jehová. ¿Qué quiere decir que reparó el altar de Jehová? Que el altar de Jehová estaba en ruina, estaba abandonado, aún en la condición decadente que podía tener el pueblo. Dios se acordó y Dios envía palabra para que restauren el altar, para que restauren su vida espiritual. No importa la condición que estemos nosotros hoy. Lo que sí es cierto es que Dios es el interesado de bendecir nuestras vidas, que Dios es el interesado de traer una palabra para que nosotros arreglemos el altar, arreglemos el corazón, arreglemos lo que tenemos que arreglar. Dios hace esto y Asa es entendido y dice la Biblia que cobró ánimo. Este hombre, después de esto, dice la palabra del Señor que fue un gran constructor, comenzó a derribar, lógicamente, los altares de Baal, de Acera, pero también comenzó a construir partes de la ciudad. Incluso llegó a resistir a su propia abuela, que era Maca, que era madre de su padre Abías, si no estoy mal, o Abías, perdón, que era madre de ella, porque podríamos confundirnos aquí, porque donde vamos a leer, la Biblia dice que Maca, versículo 16, y aún a Maca, madre del rey Asa, pero en realidad era la abuela. Él mismo le dispuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera y Asa destruyó la imagen, la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. O sea que el hombre no tenía compromiso ni con la mamá, ni con la abuela, ni con el papá, con nadie. Él tenía el compromiso con Dios. Este debe ser la enseñanza para nosotros en cuanto a lo que hemos hablado del rey Asa. El compromiso es con Dios. Quien busca para bendecir tu vida es Dios. Quien está pendiente de que tú arregles el camino y que yo arregle el camino y que arreglemos el altar es Dios. Y lo tremendo, que los beneficiados somos nosotros, pero es Dios el interesado de bendecir nuestras vidas. Sigue diciendo la palabra de Dios que Asa un buen día enfermó de los pies. Este hombre se enfermó, pero antes de eso, discúlpeme hermano, en el capítulo 16 de Segunda de Crónica, Asa hace alianza con el rey de Asiria, porque los reyes del norte, del pueblo de Israel, que todavía no había ido cautivo, le habían declarado la guerra. Y él todo temeroso fue y se apoyó allá en el rey de Siria, se apoyó en el rey de Siria, hizo alianza con el rey de Siria y Dios lo amonestó por esto a través del profeta. Y la Biblia dice, si usted lee el capítulo 16, que debiera de leerlo, que cuando Asa escuchó estas palabras, Asa se enojó contra el vidente, contra el profeta de Dios y lo mandó a la cárcel. Imagínense un hombre que había atendido la palabra de Dios, un hombre que había derribado los altares, pero no veló. Por eso la Biblia dice y enseña, el que esté firme, mire que no caiga. Aquí Asa comenzó a decaer. Vinieron las tribulaciones, vinieron los problemas y el hombre quitó la mirada de Dios y la colocó en el rey de Siria. Así que, amado hermano, esta es la enseñanza para nosotros. Podemos estar firmes. Podemos estar con la devoción a mil para servir, para predicar, para enseñar, para hacer la obra misionera, para evangelizar. Pero si no velamos en el momento de la tribulación, entonces, hermano, vamos a caer. La palabra del Señor dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando más en los tiempos de angustia, en los tiempos de problemas, es donde más debemos de nosotros entender, hermanos, que tenemos que buscar de Dios, porque resulta y pasa que cuando estamos en problemas, entonces cuando nos alejamos más de Dios. ¿Y por qué no fuiste a la iglesia? Porque estoy desanimado. ¿Por qué no fuiste al culto, hermano? Oh, ya ando apático.
Hermano, ¿y por qué no fuiste? Porque estoy enfermo. Es que no tengo fuerza. Si no tienes fuerza, la Biblia dice que Dios da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene. Si estás enfermo, la Biblia dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Si no tienes ánimo, si no tienes aliento, la Biblia dice, de ella el débil, fuerte soy. Pero esas palabras en tu casa muy difícil las vas a escuchar en momentos de tribulación. Tienes que ir a congregarte. Tienes que ir a la comunión con los hermanos, a buscar el consejo pastoral, a buscar la palabra de un líder que te hable de parte de Dios. Asa fue y se fue para a buscar apoyo con el rey de Siria. Y después de eso, que era lo que iba a hablar anteriormente, este hombre se enferma, se enfermó. Y no era una enfermedad, un cáncer terminal, no, estaba enfermo de los pies. Pero dice la Biblia que este hombre primeramente buscó a los médicos y después a Dios. O sea que la Biblia determina que no es malo ir al médico. Lo malo es que lo pongamos primero, coloquemos la confianza antes que colocarla en Dios. Si usted está enfermo, vaya al médico, pero primero encomiéndese a Dios, pídale a Dios. Dios sana todavía. Yo no sé cuántos creen esa palabra, que Dios todavía sana, hermano, porque la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, amados hermanos, estamos pasando circunstancias difíciles y no es momento de poner los ojos en las cosas terrenales, sino en Dios. Porque no sea que nos pase como Asa, un hombre que limpió verdaderamente, buscó de Dios, pero no veló. Y mira, hermano, cómo terminó este hombre. Qué tristeza, ¿verdad? Pero esto está para nuestra enseñanza, para que no nos pase a nosotros. Vamos a hablar del rey Josafat, que por cierto, era hijo del rey Asa. La Biblia dice de Josafat que este hombre hizo lo bueno delante de Dios, que este hombre comenzó a preocuparse porque aunque su padre había hecho un trabajo espiritual bueno y después había decaído, su padre había olvidado algo importante. Porque yo siempre he dicho, hermano, escuche bien, es bueno que ayunemos y que oremos, porque eso es necesario. Pero si no hay un conocimiento de Dios a través de la palabra y de la experiencia, vamos a estar fallos. Vamos a estar como que desayunamos y no almorzamos, o almorzamos y no cenamos. Siempre va a hacer falta algo allí. Y la Biblia dice aquí en el versículo 7 del capítulo 17 de Segunda de Crónica, que voy a leerlo del versículo 6. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes, Bajail, Abdías, Zacarías, Natanael, Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos los levitas. Versículo 9, y enseñaron en Judá temiendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. ¿Qué estaban enseñando? Tenían en las manos el libro de la ley. ¿Qué estamos enseñando hoy? ¿O qué está enseñando Dios hoy? Su palabra. Y esto le agrada a Dios. Esto trae bendición a nuestras vidas. Yo no me explico cómo hay gente que dice que ama a Dios, pero no le gusta estudiar la palabra. No le gusta que le enseñen, porque ellos toman un texto que dicen que el Espíritu todo lo enseña. Y eso es un grave error. Dios dejó constituidos los maestros, los pastores, los líderes, para que nos enseñen. La Biblia dice, hablando de Efesios capítulo 4, 11 y 12, que él mismo constituyó los ministerios, que ya los conocemos, pero el versículo 12 dice, para dar crecimiento, para preparar a los santos para la obra del ministerio. Y Josafat estaba haciendo eso. Josafat sabía que la gente oraba y la gente ayunaba y la gente ofrecía sacrificio, pero Josafat discernió de parte de Dios, pudo discernir que hacía falta el conocimiento de Dios a través de su palabra. Y la palabra hoy, mucho me temo, y digo esto con mucho temor, de muchas iglesias está escasa. De muchos de nuestros hermanos de la iglesia de Cristo, hoy la palabra la han apartado y hoy lo que se dice es, mi apóstol dice, mi pastor dice. Qué triste, hermano, porque yo puedo referirme a mi pastor y decir, mi pastor dice como está en la Biblia, eso es válido. O la Biblia dice que él debe ser lo mejor, la Biblia dice. Que usted mañana no diga, no, ejemplo, tomo este ejemplo aquí, el maestro Rafa dijo, no. Usted pueda decir, hermano, la Biblia dice esto.
Está bien, lo aprendió por medio de un maestro, por medio de un pastor, pero hermano, la palabra es de Dios. Josafat entendió eso. Y mire lo que pasa cuando usted y yo nos dedicamos a enseñar y a recibir la enseñanza. Mire la bendición que hay. Versículo 10. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganado, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Cuando usted y yo nos dedicamos a estudiar y a recibir el estudio de la palabra de Dios, entonces, hermano, mire, los enemigos temen. Aquellos que están en contra, Dios los va a usar para bendecir nuestras vidas, como hizo con los filisteos, con los árabes. Dieron la bendición a Josafat. No fueron 3 carneros, 7,700 contamos aquí. Imagínese usted. Y había temor, porque el hombre que se viste y se reviste con la palabra de Dios, hermano, es un hombre fuerte. La Biblia dice que el que oye su palabra y las hace, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y que vinieron las tormentas, las lluvias, las tempestades y el río. Vino el problema, vino la circunstancia, pero permanece firme. Y usted y yo estamos llamados a permanecer firmes en el fundamento de la palabra de Dios. Por eso es importante, hermano. Cuando nos toca enseñar, enseñamos. Cuando nos toca aprender, nos sentamos a aprender. Todos necesitamos aprender. La vida a usted y a mí no nos va a alcanzar para conocer a Dios en su plenitud, aunque tenemos la Biblia, porque hay mucho que aprender. Es una fuente inagotable la palabra de Dios. Josafat puso eso en práctica y vea que la bendición vino sobre el reino de Judá. Josafat era la cabeza del reino. Usted es la cabeza del equipo que usted dirige. Usted es la cabeza de la iglesia que pastorea. Usted es la cabeza del hogar. Usted es la cabeza en su trabajo. Usted es la cabeza donde Dios lo coloque. Pues usted y yo tenemos la responsabilidad de revestirnos de la palabra, de preocuparnos que la palabra de Dios sea insertada en los corazones de la gente que está bajo nuestra cobertura de autoridad, para que la bendición fluya, para que nuestro hogar esté firme, para que la iglesia permanezca, para que el departamento siga creciendo y para que nosotros podamos seguir viendo la gloria de Dios. Josafat entendió eso. Qué bueno, hermano. Pero como todo hombre, dice la Biblia que Josafat también fue decayendo. Por eso voy a repetir esto una y otra vez. El que esté firme, mire que no caiga. Josafat, yo no sé si usted recuerda cuando vimos el reino del norte, que Acab iba a tener una guerra por allá, llamó unos profetas y tal, pero en ese instante estaba Josafat allí haciendo alianza con la gente del norte, gente abominable, y esto a Dios le desagradó mucho. Pero con todo y eso, dice la Biblia que Josafat había hallado una gracia delante de Dios, porque es que el hombre que honra la palabra de Dios, mire, Dios lo guarda. El hombre que honra la palabra de Dios, cuando le falla a Dios, Dios lo restituye, hermano. Voy a leer el versículo 19. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Eso fue después de que estaba ya con el rey impío. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda, llama a los que aborrece a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová, irá contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, que en ti y en mí, en el momento que le fallemos a Dios, se encuentren buenas cosas. En ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Y eso trajo recompensa a Josafat, aun cuando había fallado a Dios. Dice la Biblia también de que los moabitas y los amonitas se levantaron contra Josafat, que era un ejército grande, muy grande, pero Josafat hizo lo debido. Leo versículo 20, capítulo 20, versículo 5. Entonces Josafat se puso de pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio de Jehová, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos,
y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y sigue la oración, deja eso allí para que usted lo lea también. Sigue orando y clamando a Dios y vea que Dios es experto en responder, porque Dios le respondió y Dios le dio la victoria a este rey. Dios le dio la victoria sobre estos reinos que se habían levantado. Pero es que Josafat había sembrado bien y recogió bien. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso va a recoger. Usted y yo hoy, lunes 25 de octubre, estamos sembrando bien porque estamos invirtiendo un tiempo en escuchar a Dios a través de su palabra. Y no hay mejor cosa que escuchar la palabra de Dios. Y estas cosas, téngalo por seguro, que son cosas buenas y que en el momento que estemos débiles, Dios va a decir, he hallado algo bueno en Xavier, he hallado algo bueno en John Jairo, he hallado algo bueno en Darwin, en Elba, en Génesis, en Heriberto, en el hermano José, en Kevin, en Kenny. He hallado algo bueno. Vamos a ayudarlo a salir. Vamos a darle la victoria. Vamos a bendecirle la vida. Qué bueno, hermano, cuando honramos. El Señor dijo en una ocasión en el libro de Juan, el que ama mi palabra, mi Padre le amará. Y mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada en él. Aleluya. Qué palabras poderosas. Cuando usted y yo saca tiempo para la palabra de Dios, mire, eso rebosa el corazón de Dios. Vamos a pasar al siguiente rey. Perdone que sea tan resumido, pero es que como hablábamos al principio, es un panorama. Hablamos ahora del rey Ezequías, un gran rey, por cierto. Reinó aproximadamente en el año 716 al 687. Dice que fue el segundo mejor rey. Fue el rey más prosperado, más rico, pero este rey hizo cosas extraordinarias. Porque dice la Biblia, de él vamos a hablar en Segunda de Crónicas, capítulo 29. Dice la Biblia que este rey encontró, cuando recibe el reinado, el templo estaba cerrado. Versículo, voy a leer el 29, versículo 7. Y aún cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario de Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a tribulación y escarnación y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. El templo lo habían cerrado, hermano. Ya no había incienso. Y el incienso es una ilustración o algo metafórico de las oraciones. Ya no había sacrificio, que es símbolo de nuestra vida entregada a Dios. Ya no había liturgia. Ya no habían servicios. Ya no había nada. La vida espiritual estaba decadente, estaba desaparecida, estaba escasa. Pero este hombre Ezequías, dice la Biblia, que este hombre activó el culto nuevamente. Este hombre mandó a limpiar la casa. Versículo 16 del capítulo 29 dice, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas la llevaron fuera del torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse al día primero del mes primero. Y ustedes después leen lo demás, pero nos enseñan este corto versículo que limpiaron, que sacaron la inmundicia. O sea, no solamente cerraron el templo, no solamente apagaron el incienso, sino que habían metido cosas inmundas en el lugar donde habitaba Dios. Y hoy Dios habita en tu corazón y en el mío. Y tendríamos nosotros hoy la responsabilidad, como la debemos de tener todos los días, de analizar qué hemos dejado entrar en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, que no le agrade a Dios, para poder reavivar la vida espiritual.
El hombre, después que hizo esto, que mandó a limpiar el templo, mandó a encender la lámpara. La lámpara es simbología del testimonio. Activó el altar de incienso, el olor fragante, las oraciones. Activó los sacrificios. Dice la Biblia que festejó la Pascua. Festejó la Pascua. Eso está en el capítulo 30. Que fue una Pascua impresionante, una fiesta, un avivamiento, hubo algo hermoso, la presencia de Dios allí derramada. Y esto le agradó a Dios al punto que en un momento de la vida, este hombre, los enemigos se le levantaron, pero el ángel de Jehová derrotó a sus enemigos. El ángel de Jehová le dio la victoria, porque los asirios se habían levantado contra Ezequías, pero Dios le dio la victoria y él pudo ver que fue el mismo Dios, que no fueron sus ejércitos, sino que fue Dios el que lo había librado. Voy a leer el versículo 20 del capítulo 32. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todos los valientes y esforzados y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada a sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senequerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y le dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrendas a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. El hombre había sido objeto de la gracia de Dios, como lo ha sido usted y lo he sido yo. ¿Por qué? Porque se dedicó a limpiar el templo. Así que hoy tenemos una tarea, comenzando por mí. Busquemos qué hay en el templo, en el corazón, en nuestros pensamientos, que a Dios no le agrade. ¿Qué tenemos por ahí que a Dios no le agrada? Dice también la Biblia que este hombre enfermó, que este hombre se enferma y que el profeta va y le dice que va a morir. Dios le envió un profeta y le dice, mira, vas a morir. Y este hombre, vamos a leerlo, Segunda de Reyes capítulo 20. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ya había una orden, ya había algo decretado de parte del cielo que este hombre iba a morir. Entonces volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano y al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Lo sorprendente aquí es que él recibe la noticia. Hace una oración en secreto. Mateo capítulo 6 dice la palabra de Dios que cuando vayamos a orar, entremos en nuestro aposento y que ahí en lo secreto Dios nos va a escuchar y nos va a recompensar en público. Esto viene de aquí, de lo que le pasó al rey Ezequías. Dice que se fue a la pared, volteó, oró a Dios. Y qué bueno cuando podemos orar a Dios y decir, Señor, tú sabes que yo en medio de mis debilidades te he servido. Señor, tú sabes que en medio de mi flaqueza me he guardado. Qué bueno, ¿verdad? Cuando tenemos algo que decir a Dios. Pero imagínense si todo el tiempo somos muérganos, desobedientes, rebelados contra las autoridades de la iglesia y somos gente que hablamos mal de todo el mundo y nos viene un conflicto de esto. ¿Qué le vamos a decir a Dios? Señor, tú sabes que yo soy chismoso. Señor, tú sabes que yo soy desobediente, bendíceme. Oh, es bueno, hermano, lo que hemos venido hablando. Hay que sembrar bien. Y este hombre había sembrado bien y como sembró bien, pudo hacer una oración con moral y decirle, Señor,
te ruego que hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. No es que no había fallado, pero tenía un corazón íntegro, reconocía, sabía a quién le servía. Y Dios puso en Isaías, que no había escuchado la oración, la respuesta, y le dice, mira, tus días van a ser alargados, 15 años te vamos a dar más. Qué bueno, ¿verdad? Cuando nosotros podemos hacer estas oraciones y Dios puede bendecir nuestras vidas. Con todo y esto, este hombre, estos 15 años parece que no los aprovechó al máximo, porque dice que después recibió por allá a los babilonios para mostrarles los tesoros del templo y las riquezas, cosa que no debía de hacer, porque era un pueblo enemigo, y esto le desagradó a Dios. Y esto trajo consecuencias en el pueblo para un futuro, para un futuro. Pero bueno, el que te firme, mire que no caiga. Vamos a hablar de Manasés. Manasés tiene dos características. Podríamos decir tres, pero vamos a ir con dos primero. Primero fue el rey que gobernó más años. 55 años reinó en Jerusalén. Segundo fue el rey más malo que pudo haber existido en el reino del sur. Dice que llenó a Jerusalén y a Judá de sangre. Era un hombre violento, un hombre idólatra, perverso, era un hombre totalmente malo. Diríamos hoy, ese era el mismo diablo, ese hombre. Un hombre definitivamente muy malo, demasiado malo este Manasés. Pero mire lo que pasó con Manasés. Dice la Biblia, yo le dejé los pasajes allí para que usted lo lea. Dice la Biblia que a causa de lo malo que era este hombre, Dios le levantó un enemigo. Le levantó un enemigo y lo oprimió. Voy a leer capítulo 33 de 2 de Crónica, versículo 9, para darle más soporte. Dice, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, este hombre fue más malo que los propios inconversos. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. O sea, no había excusa. Dios siempre nos habla. Dios siempre nos manda una advertencia. Dios siempre nos dice, hey, Castellón, vuélvete. Maestro Rafa, vuélvete a mí. Y así agarra el nombre de cada uno y nos dice, hey, vuélvete, vuélvete, eso está malo. Versículo 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su pasión y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Fue el hombre más malo, pero aún el más malo, Dios siempre le tiene la oportunidad. Así que no te sientas el peor. No te sientas el desechado, el que no puede, ni mires a tus familiares que reniegan de Dios, ni mires a tus familiares que dicen ser ateos, ni mires a aquellos que viven religiones falsas, como que algo imposible para que la gracia y sean objeto de la gracia de Dios, para que Dios pueda hacer algo con ellos. Porque Manasés, aunque era el peor rey, aunque había rechazado la palabra de Dios, Dios usó un mecanismo y el mecanismo fue la tribulación en la vida de este hombre. Y dice la Biblia que cuando este hombre estaba en angustia, oró a Dios y Dios le escuchó. Y no solamente eso, sino que él reconoció que Jehová era Dios. Y este hombre experimentó el nuevo nacimiento y recibió recompensa porque dice que fue restaurado a su reino. Que este hombre cambió su manera de vivir. Así que no somos nadie para estar juzgando a aquellas personas que hoy te pueden decir, tú eres loco, Dios no existe. No somos nadie. Tenemos que orar por ellos. La Biblia dice en Timoteo capítulo 2 que tenemos que orar por todos los hombres y por los que están en eminencia, porque la voluntad de Dios es que todos ellos
se arrepientan, que todos sean salvos. Entonces Manasés es un gran ejemplo, un hombre que hoy nos debe de dar a nosotros algo de visión para la tarea evangelística que tenemos, un hombre que debe de, con su ejemplo, nos debe abrir la visión de que aún las cosas peores que podamos haber hecho en nuestras vidas no nos van a alejar de la gracia de Dios si nos arrepentimos, si oramos a Dios, si pedimos la ayuda al Señor y la oportunidad. Dios es un Dios de oportunidad y ese Dios de oportunidad está en esta noche, en esta aula virtual, hablando a mi vida y a la suya también, hermano. Vamos a ver el último rey de esta noche, el rey Josías. El rey Josías dice la historia que fue el rey más piadoso. Fue un rey que agradó a Dios en todo. Guió al pueblo un gran avivamiento. Acuérdese que Ezequías mandó a limpiar el templo. Ezequías mandó a restaurar el servicio, la Pascua. Pero cuando llegó el reino de Manasés, que fueron muchos años de maldad, el templo otra vez fue olvidado, en escombro. Parece que al tiempo que Manasés se arrepintió, al poco tiempo muere. Y Josías se encuentra ahora o recibe un reinado donde no todo estaba restaurado. Porque venían de un rey que había reinado 55 años y había sido malo. Y que cuando él se arrepiente, al poco tiempo muere. Y no logra hacer los ajustes que había que hacer. Pues esa tarea le tocaba a Josías. Y dice la Biblia que Josías mandó a reedificar o a reconstruir o a reparar el templo, que recogieron un dinero y entonces mandó a reparar las paredes, lo que era de madera, y pagaba a los albañiles, pagaba a los carpinteros, pero alguien encontró el libro de la ley de Moisés. Y cuando hallaron el libro, lo leyeron. Y la gente dijo, no, esto hay que leérselo al rey. Fueron donde Josías, leyeron el libro y dice que Josías se rasgó sus vestidos y cayó en gran angustia y pudo haber dicho estas palabras, parafaseando el texto. En gran pecado hemos caído, la ira de Dios viene sobre nosotros, porque nuestros padres han desobedecido a Dios todo el tiempo. Acuérdese que Josafat había mandado enseñar, pero habían pasado muchos años y había crecido unas generaciones que no habían conocido a Dios ni a su palabra, puramente conocían los ritos. Por eso hablo, ayunar es bueno, orar es bueno, hacer vigilia es bueno, pero conocer la palabra nos va a llevar a hacer oraciones eficaces, nos va a llevar a ayunar con los propósitos verdaderos, nos va a llevar a hacer vigilia de maneras correctas. Todo eso se consigue a través de la palabra de Dios. Y este hombre, dice la Biblia, que se angustió, pero Dios le dio una palabra y le dijo, mira, ¿sabes algo? Por cuanto has tenido una actitud de humillación y has reconocido que están mal, tú no vas a ver el mal que va a venir sobre este pueblo, porque el pueblo tenía que pagar las consecuencias. Si no se arrepentía, iba a pagar las consecuencias. Bueno, el caso es que este hombre mandó a reparar, tumbó todos los lugares altos, los ídolos, y celebra una Pascua que superó la del rey Ezequías, ese hombre era su bisabuelo, la de su abuelo, perdón, superó aquello. Pero hemos dicho hoy, y vuelvo y lo repito, el que esté firme, mire que no caiga. Josías estaba firme, pero un día Josías parece que se engrandeció mucho, se infló, no sé. Voy a leer versículo 35, capítulo 35, perdón, versículo 20. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajero diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Y no atendió la palabra de Necao, que eran de boca de Dios,
y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Total, es que Josías termina muriendo en esta batalla. Pero ¿qué es lo sorprendente? Que Necao era un hombre idólatra. Era un hombre inconverso. Pero es que Dios usa al que Él quiere, hermano. La Biblia dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablan. Dios usa al que sea, hermano, al que Él quiere, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Necao habitaba en el mundo, que el cual le pertenece a Jehová. Y la Biblia dice aquí que Necao dice, Dios me dijo, Dios me mandó. Y tal vez Josías, muy religioso, dijo, oye, pero es que ¿cómo es que Dios te va a hablar a ti, chico? Si tú eres un inconverso, tú eres un idólatra. Pero la evidencia de que Dios le había hablado a Necao era que Dios no le había mandado a Josías a pelear con Necao. Esa es la evidencia. Ahora, si Dios le habla a Josías y le dice, anda a pelear con Necao, y Necao le dice estas palabras, entonces hasta yo hubiera dudado de Necao. Pero Josías, tal vez él se creyó y dijo, no, Dios me hables a mí, porque yo reparé el templo, porque yo hice esto. Vuelvo y digo, el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga. Y comenzando por mí, por los pastores, por los líderes. Vamos a entender los tiempos y las sazones. Vamos a entender cómo es que Dios se mueve, cómo es que Dios habla. Oye, que una pandemia, que el diablo, que para allá, que para acá. No, Dios está hablando. Oye, que el volcán por allá en España, que los terremotos, que las lluvias. Dios está hablando, la tierra está gimiendo. Es que Dios no solamente va a hablar por los pastores y los predicadores y los maestros. Dios habla por circunstancias. Dios habla a través de gente inconversa también. Josías no creía eso. Muy religioso Josías, que es donde no debemos de caer nosotros en la religiosidad. Muy religioso. No, a ti que te va a mandar Dios. Y fue a pelear contra Necao, que verdaderamente Dios lo había mandado, lo había comisionado, le había dado una misión. Y Josías fue a estorbar y termina muerto Josías aquí. El que esté firme, mire que no caiga. Este es el último rey bueno que tiene el reino del sur. Para terminar, después de él vienen 4 reyes más, que son sus hijos, nietos y tal, y después viene el cautiverio del pueblo. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a cerrar ya la historia del pueblo de Israel. Vamos a hablar de muchas fechas, hablar de muchas citas. Créame que va a ser una clase bien bendecida, porque vamos a entender muchas cosas que hoy no entendemos. Como que por qué fueron 70 años de cautiverio, qué cláusulas violaron ellos, qué leyes violaron, qué pasó, por qué fueron 3 deportaciones, qué pasó en ese periodo de la deportación. Todo eso lo vamos a aprender en la próxima clase, si así el Señor me lo permite. Entonces, la consigna de hoy es, el que esté firme, mire que no caiga. Hagamos las cosas bien delante de Dios. No señalemos a nadie. Oremos por aquellas personas que no conocen de Dios y que reniegan de Dios para que conozcan a Dios. Y cuando alguien hable y diga, oye, yo siento, no lo juzgue, no seamos ligeros. Oremos al Señor a ver si está hablando de parte de Dios o no. Filtrémoslo por la Biblia y hagamos lo que tenemos que hacer, humillarnos delante de Dios. Dios le bendiga, amados hermanos.